Muy buenos días, queridos amigos que nos acompañan cada semana en estos estudios bíblicos, en este ministerio, en esta ocasión, desarrollando el tema del libro de Proverbios. El día de hoy continuamos con este apasionante estudio y hemos visto a lo largo de estos primeros 15 capítulos cómo son una serie de recetas, de recomendaciones, de tips que da Salomón a los creyentes, aquellos que queremos, deseamos, anhelamos ser parte de la familia de Dios. Es así como hemos visto hasta el día de hoy, reitero en estos 15 capítulos, los últimos 4 o 5 capítulos han sido muy enfocados a unas labores muy específicas, a unas recomendaciones muy específicas, muy orientadas. El día de hoy, cuando vamos a abordar el capítulo 16, vemos un cambio, no en la metodología, no hay un cambio en esas recomendaciones, en esa metodología que nos sugiere Salomón. El cambio se da en la temática. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los proverbios inherentes a la vida misma, a la conducta, a- al comportamiento que debe tener y reflejar un hijo de Dios. Bienvenidos, Proverbios capítulo 16 del libro de Salomón. Padre, queremos agradecerte, Señor, por esta oportunidad de escudriñar tu palabra, de ahondarnos en ella, de encontrar, Señor, y aplicar los principios que tu palabra establece para tu pueblo y para tus hijos, Señor. Abre, Señor, todos nuestros sentidos espirituales. Aguza, Señor, nuestro sentir, nuestro leer. Llénanos, Señor, de tu santa palabra. Oriéntanos, ministranos, fortalécenos. Ten misericordia de nosotros. Padre, guíanos a través de tu palabra. Permítenos, Señor, dar fe y testimonio de tu presencia en nuestra vida, de nuestra pertenencia a ti, Señor. Que nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro actuar, Señor, reflejen que estamos llenos de tu Santo Espíritu, Padre. Ten misericordia a nosotros, del mundo, de la situación que vivimos, del caos en que estamos, Señor. Mas clamamos por tu pronta presencia, Padre, en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Ven? Muy bien. Proverbios sobre la vida y la conducta. Capítulo 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo lo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominaciones a los reyes hacer impiedad.
porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes que la caída de altivez, de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento el que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airearse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Queda uno como cuando llueve y escampa, dice uno, ah caramba, aunque así es la cosa. Y sí, así es la cosa. Definitivamente, la palabra de Dios es absolutamente clara. La palabra de Dios es clara, contundente, traslúcida en su mensaje y en los principios que ello involucra. Aquí quedó resuelto en este capítulo 16 uno de los o dos de los puntos más duros de entender dentro de este libro de los proverbios y que chocan frontalmente con lo que nos han enseñado. Va en contravía de lo que la sociedad nos ha enseñado, en sentido contrario de lo que hemos aprendido. Eso nos lleva a que necesariamente debemos desaprender lo que hemos aprendido. Proceso que no es para nada fácil, pero que es absolutamente simple. Cuando este capítulo 16 de Proverbios nos plantea que la soberbia
precede a la caída. Es muy importante establecer que esta soberbia, esta condición de superioridad, nace en el corazón del hombre. A pesar de que se forma en el corazón del hombre, es Dios quien finalmente establecería el control de la lengua, el control de la boca. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene todo que ver, absolutamente todo. Lo que pasa es que, como les decía en el principio, nos han enseñado a separar las cosas y volvemos a recaer, volvemos a insistir, volvemos a citar la trascendencia que tiene para la palabra de Dios el uso de la boca, el uso de la lengua, el cuidado en lo que hablamos. Ah, pero es que si eso es así, entonces, ¿cuál es el problema en que sea soberbio? Si Dios finalmente es el que controla la boca y la lengua, no hay problema. Facilísimo. Eh, mm, realmente no es tan facilísimo. Porque allí, en este punto, cae el palo y mata al hombre. ¿Qué es lo que pasa? Si eso es lo que dice la Biblia, ¿por qué no funciona? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Resulta que para que Dios tenga el control de lo que dice mi lengua y mi boca, yo debo, por lo menos, concederle a Dios la facultad de que Él tome mi lengua y mi boca. Y esto solo se puede lograr, y es una de las revelaciones que hay en este capítulo 16 del libro de Proverbios, cuando tengo la sabiduría. Obviamente es la sabiduría que viene de lo alto. ¿Y cómo puedo obtener yo sabiduría que viene de lo alto? Muy sencillo. Palabra de Dios y humildad. La palabra de Dios hay que estudiarla. No se trata de leer la Biblia. Usted lee uno de esos libros, pero la palabra de Dios se estudia. Usted debe estudiar la palabra de Dios. Y al hacerlo, no debe hacerlo con la vanagloria de saber mucho de Dios. Ese es el objetivo. Debe hacerse sin vanagloria, con la humildad de que usted sabe mucho de Dios y eso lo ha obligado a entender cuál es su condición frente a Dios y cuál es la condición de Dios frente a usted. Va cogiendo sentido. Luego, si mi comportamiento es de humildad y conozco la palabra de Dios, eso me va a llevar a tener sabiduría de lo alto. Cuando yo me lleno de sabiduría de lo alto, entonces Dios obra en mi boca y en mi lengua. ¿Me hago entender? A la vis conversa. Si usted no tiene palabra de Dios, si usted no tiene una actitud de humildad ante sí, ante los demás y ante Dios, su boca no será controlada por Dios, sino por su soberbia. Wow. Y
hay allí en el versículo 1 un punto clave sobre esto, un punto que es fundamental. Apenas en el versículo 1. ¿Y qué dice ese versículo 1? Que el hombre es quien tiene las disposiciones del corazón. Recuerda, haciendo un pequeño paréntesis, el proceso de sinapsis, una idea, un pensamiento que llega, una idea entre dos o más neuronas. Si usted ese pensamiento lo baja al corazón y le pone sentimiento, entonces nace una acción. Lo hemos explicado no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista teológico a través del libro de Santiago. Dice allí que, me refiero al versículo 1, que del corazón nace la disposición del hombre, pero que es Dios quien da respuesta a la lengua. Es lo que acabamos de explicar. ¿Cómo se da este proceso? Ahora bien, recordemos Lucas 6:45. Recordemos esta cita bíblica, ¿la recuerdan? ¿No? 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 Bueno, yo tampoco la recuerdo, por eso se la voy a leer. Es de la abundancia del corazón, habla la boca. Apunte, es importante esa cita. Lucas 6:45. De la abundancia del corazón, habla la boca. Totalmente coherente con lo que dice Proverbios 16:1, que es lo que estamos estudiando. El hombre hace una disposición en el corazón, de la abundancia del corazón, pero quien tiene el control de la respuesta de la lengua es Dios. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué hay en su corazón? ¿Hay humildad y hay palabra? Dios toma el control de su boca. No hay humildad, no hay palabra en su corazón. Lo que habla es la soberbia. Wow. En otras palabras, si no hay sabiduría a lo alto en su corazón, su boca, su lengua va a hablar de lo que usted tiene en su cabeza. ¿Qué tiene en su cabeza? Que usted se merece las cosas, que usted es un tipo muy, muy importante, que usted es más que los demás, que usted es un teso, que usted es un berraco, que usted es capaz, que lo único que usted necesita es el control mental. Ok, de eso va a hablar tu boca. Pero si usted se da cuenta que usted nada se merece, que usted vive única y exclusivamente por la misericordia de Dios, que es Dios su proveedor, que usted es digno de condenación, pero Dios en su amor lo ha salvado a través de la sangre del Cordero, que usted sin Dios nada puede, más que todo en Cristo lo puede. De eso va a hablar su boca. Le cito a más de Lucas 6:45, Jeremías 17:9. ¿Se acuerdan? Yo sé que no se acuerda, yo tampoco, no se preocupe. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Búsquelo. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. ¿Y qué tiene que ver eso? Que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué tiene que ver eso? Que el hombre hace las disposiciones en el corazón y de la lengua se encarga Dios. Es como toda la Biblia va hilada, va conectada. ¿Sí se da cuenta? Tremendo. Esto es una cosa salvaje. Qué tremendo. Y si no le es suficiente,
con Lucas 6:45 y con Jeremías 17:9, apunte, Proverbios 4:22. Sí, sí. ¿No? Proverbios 4:22. Engañoso es el corazón. Perdón, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí tiene tres citas que explican y amplían generosamente lo que acabamos de ver en Proverbios 16:1, donde el corazón del hombre dispone, pero es Dios quien da la respuesta a través de su boca. Proverbios 16:1. Y se la complementé con Lucas 6:45, en la abundancia de la boca habla el corazón, con Jeremías 17:9, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y con Proverbios 4:22, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora bien, en el versículo 2, seguido, aquí en este capítulo 16 de Proverbios, hay algo que es así, mejor dicho, la sacó del estadio. Esa sí es la mejor. Esa es la cereza del postre. Mejor dicho, ahí no cayó el palo y mató al hombre, cayó todo el bosque encima. Olvídese. ¿Recuerda que lo leímos hace un instante? No, ahí donde estaba, por Dios. Sencillo, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Al que le caiga el paisa, al que le caiga el guante, que se lo chante. Usted es el que lo entiende, usted es el que lo sabe, usted es el que, usted... Eso que plantea que cuando cometemos un error, cuando nos descachamos por ahí en algo, cuando metemos los escarpines, cuando la embarramos, cuando nos equivocamos, siempre, 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 always, siempre habrá una justificación. Nunca seremos responsables nosotros de nada. Es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron, es que yo pensé, es que yo aprendí, es que así me enseñaron. ¿Cómo me vas a decir que no? Es que yo sí sé. ¿Y entonces qué pasó? ¿Quién toma las decisiones en su vida? Bueno, y embajada. ¿Quién? ¿Las toma usted? Excelente. Eso es lo que nace de su corazón. Pero ¿quién habla a través de su boca? ¿Usted sus decisiones se las consulta a Dios o se las notifica a Dios? ¿Usted pide permiso a Dios o usted es dueño de su vida? ¿Qué hubo? ¿Por qué quedó callado? Hable. ¿Se da cuenta cómo todo este capítulo 16 de Proverbios choca frontalmente? Va en contravía de lo que nos han enseñado. ¿Se da cuenta? Es absolutamente agresivo, me atrevería yo a decir, y la Biblia es agresiva en muchas cosas, frente a sus planteamientos. Es totalmente difícil desaprender lo que hemos aprendido con tanto sacrificio y a lo largo de 20, 30, 40, 50, 60 años de vida. Entender, primero, que estábamos equivocados. Segundo, que estábamos haciendo las cosas de la manera incorrecta. Tercero, que esa manera incorrecta iba en contra de la voluntad de Dios. Cuarto,
que debemos desaprender. Y quinto, eso nos va a permitir ser una nueva criatura en Cristo. Tremendo. Cuando vamos avanzando allí sobre este capítulo 16, vemos en el versículo 6 que aparece un elemento así, sorpresa, bonus. Y dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Wow, nos acaban de dar la receta para corregir el pecado. Ojo, no para arrepentirnos del pecado. Se supone que usted ya se arrepintió. Si usted está caminando en las cosas de Dios y en las cosas de Cristo es porque ya arrepintió. Si no, mentirosito muy, mentirosito muy, si no, ojo, revise. No vaya a caer en esos llavecitos. Aquí nos están diciendo no para que se arrepiente. Usted se supone que ya arrepintió de lo que está haciendo aquí, por Dios. No, para que lo corrija, es decir, para que no vuelva a ocurrir. Tremendo. Ahora vemos que la misericordia y la palabra de Dios eran claves, claves para obtener sabiduría del cielo. Ahora nos están diciendo, ojo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¡Wow! Ni tan guau, como que con verdad, yo siempre digo la verdad, yo no digo mentiras. Eh, para la Biblia, para Dios, la verdad tiene cinco columnas. Cinco, cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cinco, cinco. Luego, cuando le hablan de que con misericordia y verdad se corrige el pecado, la misericordia es una actitud con C, la otra es con P. Esta es actitud, es un comportamiento. Pero ¿y la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cinco columnas. Me perdí. Apunte. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Primera columna de la verdad. Jesucristo. Juan 14:6. Segunda columna de la verdad. Tu ley es la verdad. Salmo 119, versículo 142. Tu ley es la verdad. Columna número 2. Columna número 3. Tu palabra es la verdad. 17:17. Cuarta columna, el Espíritu Santo es verdad. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad. Columna número 5. Dios es verdad. Jeremías 10:10. Cinco columnas de la verdad. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra y la ley. Ahora sí, ahora sí, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Tiene la clave. ¿Vale? No basta con leer la Biblia. Hay que conocer a Dios, hay que conocer a Jesucristo, hay que conocer quién es el Espíritu Santo, hay que conocer la ley de Dios y la palabra de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ya tiene la receta. Ya no puedo decir, yo no sabía, no, usted sí sabía, usted sí le dijeron. Se olvidó. Bueno, en fin, recordemos entonces que con humildad y palabra, Dios habla a través de nosotros porque tenemos la sabiduría de lo alto. Y con misericordia y verdad, corregimos el pecado.
Junte ahora esos dos elementos. Están dándonos en este capítulo 16 de Proverbios la clave total y absoluta para caminar conforme la voluntad de Dios. Que lo hagamos o no es otra cosa. ¿Fácil? No, nadie ha dicho que sea fácil. La Biblia tampoco lo dice. ¿Simple? Sí, es simple. Piensen en eso. Hay un planteamiento allí muy interesante en el versículo 7 que dice, el hombre que camina conforme la voluntad de Dios, con sus enemigos, tiene paz. ¿Ah? Extraordinario. Su vida será esa vida de gozo en la presencia de Dios, por cuanto Dios se encarga de limar esas asperezas con sus enemigos. ¿Se da cuenta? Y no llega aquí accidentalmente, no es que estemos leyendo y ¡pum! Apareció esto, no. Mire que hay toda una hilaridad, hay una continuidad. Tenga sabiduría, controle su boca, hable con dulzura. Todo esto lo leímos ahora, capítulo 16 del libro de los Proverbios. Lo acabamos de leer, es sobre él que estamos meditando y estudiando. Y esa es la obra de Cristo, limpiarnos, llenarnos de esa sabiduría del cielo que nos permitirá comunicarnos con nuestro entorno con amor, con humildad y con la verdad. ¿Mm? Dice más adelante por allá en el versículo 18, que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y vuelve a tocar el tema de la soberbia. El problema de la soberbia es que tiene básicamente tres elementos que van en contra de la dirección de la Biblia. La soberbia, el ser soberbio, tiene tres puntos que nos sacan del contexto bíblico totalmente. El primero de ellos es que la soberbia es un engaño a nosotros mismos. Es considerar que yo me merezco, que yo soy más que los demás, que yo me he esforzado más y que eso me da un estatus mayor. Luego cito el libro de Santiago, el cual ya revisamos y estudiamos profundamente. Aquí en Proverbios no lo vuelven a decir. Luego, la soberbia es un autoengaño. Número dos, la soberbia nos lleva a comportamientos inhumanos. Claro, es apenas ilógico la consecuencia. La soberbia, al pensar que estamos por encima de los demás, nos permite gobernar y aplastar a los demás, lo cual a todas luces es un comportamiento inhumano. Problema número uno de la soberbia es un autoengaño. Problema número dos de la soberbia nos lleva a comportamientos inhumanos. Problema número tres de la soberbia es una condición de autoexterminio como especie. Grave. Es una condición de autoexterminio de la especie. Y si revisamos los últimos 4000 años de historia de la humanidad, básicamente esto es lo que ha pasado. Hemos estado al borde del exterminio cuatro veces. Todo por un problema de soberbia.
Wow, tremendo, ¿no? Wow. ¿Y cómo podemos entender eh, estos tres elementos contrarios a la naturaleza bíblica? La Biblia no los explica claramente. Nos sustenta el por qué la soberbia es un autoengaño. ¿Y dónde nos lo explica? Apunte, tome nota, apunte claramente las citas que le voy a dar porque allí se explica. 1 Corintios 10:12, Abdías 1:1, Mateo 23, Mateo 3:9, Lucas 12, del 19 al 20. Allí encuentra la explicación de por qué la soberbia es una acción de autoengaño. Ojo con eso. ¿Dónde encontramos la explicación para el número 2? Es decir, el comportamiento de la soberbia es un comportamiento que nos lleva a una actividad inhumana. Pues bien, lo encuentra en Abdías capítulo 10, versículo 14, en Abdías capítulo 16, Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 27, versículo 29 y Daniel capítulo 5, versículo 14. Allí encuentra la explicación de por qué ser soberbio nos hace inhumanos. Y por último, la Biblia nos explica claramente que tenemos un, un auto exterminio de la especie. Tenemos un estado de autodestrucción claramente en Abdías capítulo 4 y en Génesis capítulo 3 versículo 5, la caída del hombre. Este estado de soberbia es grave para nosotros mismos, para la humanidad, y es absolutamente contrario al planteamiento bíblico. Por eso la Biblia nos llama a quitar, a erradicar la soberbia de nuestra vida. Y nos acaban de dar la receta tranquilamente. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, versículo 6. Y en el versículo 1, el hombre tiene las disposiciones en su corazón, pero es Dios quien define. Tremendo. Y para rematar con broche de oro, este capítulo 16 nos dice allí en el versículo 22, tremendo, nos mató, mejor dicho. Dice, manantial de vida es el entendimiento al que le posee. ¿Qué? El entendimiento, por supuesto. Manantial de vida es el entendimiento a quien le posee. Recuerda por allá Apocalipsis, el que tiene oídos que oiga, el que tiene ojos que vea. O le gustó más Romanos, porque aún teniendo oídos no escucharon y teniendo ojos no vieron. ¿Mm? La Biblia es muy clara en todo esto. Ya en la parte final, en la recta final de este capítulo 10 sobre el versículo 25, dice del 25 hasta el 36 aproximadamente. Dice, cuando el hombre tiene su propio camino, en su propio entendimiento,
y le parece derecho, o sea, cuando al hombre su camino le parece derecho, eh, normalmente este camino que al hombre le parece derecho es camino de muerte. Y nos sustenta la palabra allí con 5 elementos de por qué a veces el camino del hombre le parece recto, pero lleva a muerte. Nos lo sustentan 5 elementos. Primero, porque el hombre se encarga de animarse a sí mismo. Y eso es malo. No, pero se supone que su ánimo viene de Dios, no de usted mismo. Ve el grado de dependencia que Dios nos demanda. Entonces, primero, es camino de muerte porque el hombre busca animarse a sí mismo en su mismo planteamiento, ¿sí? Eh, Segundo, porque el hombre con el camino que está planteando, lo que hace es cavar para el mal. Eso es lo que dice la Biblia. Léalo. Versículo 25, 26 al 36 del capítulo 16 del libro de Proverbios. El hombre con su planteamiento y con su vida lo que hace es cavar en busca del mal. Tercero, porque se aparta de los amigos. Esto hace que los amigos lo dejen, lo rechacen. Ojo, el problema es si son amigos, si me convienen ese tipo de amigos, si estoy dando la gloria y la honra a Dios con esos amigos. Hay amigos que a veces es mejor no tener. Tercero, se aparta de los amigos. Cuarto, corrompe al bueno. O sea, usted, con el camino que está planteando, que tiene como final la muerte, usted lo que hace es que está contaminando a otras personas para que se aparten de las cosas de Dios. Y allí hay que tener un especial cuidado con la falsa doctrina. Ojo con eso. Y en quinto y último lugar, dice que su mente, de ojos cerrados, se dedica a pensar perversidades. De la abundancia del corazón habla la boca. Ojo con esto, ojo con esto. Y menciona ya para terminar que llegar a la vejez, ser viejo, es una corona de honra, es una corona de vida. Sin embargo, hay que ver la forma en que tantas veces se atropella y atropellamos a los ancianos. Ojo, ellos ya pasaron por donde nosotros estamos. Y solo si el Señor a bien disponer tiene, nos permitirá esa corona de vida y de honra, llegar a la vejez. Piénselo, piénselo. En el último versículo, en el 33, dice algo muy interesante. Dice que la suerte la echa el regazo, pero es Dios quien decide sobre ella. En otras palabras, no hay tal cosa como la suerte. Todo lo que ocurre está bajo el poder y la autoridad de Dios. Y el hombre, en su infinita ignorancia, torpeza, en su pecado y en su soberbia, ha optado por cambiarlo. Le invito a que vuelva a leer, analice, estudie este capítulo 16 del libro de los Proverbios. Realmente sacude por dentro, remueve cosas, como lo hace la palabra de Dios. Que el Señor les guarde.